aéreas. Se define por una historia de síntomas respiratorios tales como sibilantes, disnea, opresión torácica y tos, que varía en el tiempo de acuerdo a intensidad, junto a una limitación de flujo aéreo expiratorio. Entonces, principalmente cuando hablamos de asma, estamos hablando de poner un puntero, que está, una inflamación crónica de las vías aéreas que va a condicionar a una limitación de flujo aéreo expiratorio. Definiciones operacionales que se lo van a encontrar en la guía de GEMA. Tenemos que asma, como les digo, es una enfermedad crónica intermitente caracterizada por una obstrucción reversible. Esto es lo importante, que es reversible de la vía aérea causada por un broncoespasmo, inflamación y edema. Bueno, doctores, en esta parte yo considero que ahora después de la clase repasen un poco de lo que es volúmenes pulmonares. Eso no es el objetivo del curso, pero porque ustedes ya lo llevaron en fisiología pulmonar. Entonces, porque para hablar de asma y hablar de POC vamos a hablar un poco de espirometría. Y para manejar espirometría tenemos que hablar de los volúmenes pulmonares. Entonces, ¿a qué llamamos volumen expiratorio forzado al primer minuto, al primer segundo? Eso es súper importante para definición de asma y EPOC. Aquí llamamos una exacerbación aguda asmática. Es un empeoramiento significativo de los síntomas que ameritan visita a un servicio de emergencia. Un estatus asmático o un asma severo es es la exacerbación de asma que no responde a la terapia estándar o inhaladora, que se asocia a signos y síntomas de una potencial falla respiratoria y muerte inminente. Asma potencialmente fatal es una presentación clínica que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Un estatus asmático va a desencadenar un asma fatal o asma potencialmente fatal. Esas son las definiciones. Esta es la guía del GINA, que normalmente la manejamos, es la más completa, pero también la GEMA también es buena. Básicamente nos ayuda por el idioma, ¿no? Que este es en inglés y el otro está en español. Ya. La iniciativa global del asma o GINA fue creada para ayudar a los profesionales de salud a reducir la prevalencia, morbilidad y mortalidad ocasionados por el asma. Ha sido creado básicamente para un primer nivel de atención. Está preparado respecto a reportes científicos sobre manejo y prevención de asma y promueve la colaboración internacional de la investigación del asma. La GINA. Bueno, como les mencioné antes, no ha habido ciertos cambios respecto a la guía previa que teníamos de GINA del 2020. Algo súper importante que se ha comenzado a utilizar acá es el uso de corticoides, ¿no? Los corticoides inhalados que van a estar indicados ahora desde primer eslabón, que es básicamente lo que te menciona en la nueva guía, ¿no? Vamos a lo que el objetivo de la guía del asma va a ser incrementar el control y la medicación de los síntomas del asma. Se va a tomar un uso de los corticoides. El tratamiento del asma no les voy a mencionar ahorita, vamos a pasar esto porque lo vamos a hablar después, ya de una forma un poquito más detallada. Estos es básicamente los cambios que se hicieron los aportes en sí de la guía del 2020, ¿no? Que fue algo más pequeño. Este es igualmente los videos. Ya. Y en el 2019 es esta. Ya, acabamos un poquito. ¿Qué es lo que teníamos en la guía del 2019 respecto a los síntomas? Hablamos de los siguientes síntomas, ¿no? Los pacientes que aparentemente cursaban con un asma leve y alto riesgo de síntomas severos, ¿no? Teníamos que los pacientes en un 30-37% acudían a emergencia por un asma agudo, 16% de este porcentaje total acudían con un asma casi fatal y un 15 a 20% fallecían por asma, ¿no? Un asma fatal. Eso es más que todo un reporte que hicieron. Recordar que el asma va a estar asociado básicamente a factores ambientales que van a exacerbar sus síntomas. En estos podemos encontrar los virus, el polen, contaminación o algo súper importante y es algo un objetivo en el primer nivel de atención, es la pobre adherencia al tratamiento. No sé si ustedes en algún momento han escuchado que se les deja el medicamento al paciente y el paciente dice me voy a hacer dependiente o me voy a hacer adicto al inhalador. Eso no existe. Lo que se busca en un paciente con asma, yo les digo a mis pacientes, es que ellos consigan hacer su vida completamente normal, sin limitación.
obviamente haciendo uso de su medicación habitual, pero eso no es dependencia, simplemente es conseguir un control, porque entenderán que asma es una inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, lo que queremos hacer es disminuir esa inflamación crónica para que el paciente pueda hacer su vida completamente normal. Por ejemplo, ustedes saben como, bueno, la mayoría todavía hasta ahora he escuchado, y es a pesar de que la guía cambió el año pasado, que muchos decíamos, bueno, el tratamiento del asma solamente es salbutamol, ¿no? Un beta agonista de acción corta. Y este fue el tratamiento pilar en sí durante muchísimos años, hasta el año 2019, que es donde hay un cambio, ¿no? Ahí se modifica el eslabón principal para hacer uso de los corticoides inhalados, porque en este tipo de pacientes hay una buena respuesta. Como les digo, vamos a hablar un poquito más adelante, pero es el cambio principal que se dio en el año 2019, ¿no? Bueno, ¿cómo actúan los beta agonistas de acción corta? Básicamente lo que van a hacer es disminuir ¿cómo se dice? La unión de de los receptores beta, down regulation, por eso es una disminución, ¿no? A la asociación en sí, para que genere una broncoprotección, disminuya las respuestas de hipersensibilidad y disminuya una respuesta broncodilatadora, broncoconstrictora, ¿no? Entonces lo que buscamos básicamente con los beta agonistas de acción corta es esto. Pero aunado a esto vamos a hablar también de los corticoides. ¿Qué es la diferencia con los LABA? Bueno, con los AMA, perdón, ¿no? Los beta agonistas de acción larga, que su efecto básicamente es más largo, dura mayor a 12 horas, incluso hay de 24 horas. Bueno, esa es la guía más antigua. Vamos a comenzar un poquito más adelante. A ver. Esta es básicamente de la guía que se añadió ya. Respecto a la epidemiología, tenemos que el asma a nivel mundial afecta más o menos al 5% de la población total, que es en promedio unos 200 millones de personas. A nivel nacional, hablando de Perú, hablamos de 2 a 2,4 millones de personas. Esto predominantemente en las personas que viven en la costa debido a la humedad, ¿no? La humedad es un factor súper importante. Tenemos, por ejemplo, que en Lima tenemos un 26% de la población tiene asma y obviamente va a variar a cada país y básicamente a las condiciones climáticas que tenga o a la exposición. Lima es un lugar donde hay bastante asma, uno por la humedad y otro por el smog, ¿no? Hay bastante contaminación ambiental. Igualmente, en asma, en Lima Metropolitana se ha detectado más o menos son 800.000 personas. Pero acá hay algo súper importante que recalcar, ¿no? Recordar que dentro de los criterios diagnósticos para asma, no, fuera de la clínica que puede tener el paciente, también tenemos un valor espirométrico que es súper importante para la definición de asma. Pero se ha visto, al menos en estudios que se han hecho en Lima, para hacer una correlación realmente si es que tiene o no tiene asma, que muchos de ellos no tienen una buena evaluación neumológica, incluso espirométrica, porque allá en Lima, bueno, cuando uno va, por ejemplo, a un lugar de primera atención donde sea de fácil acceso es Solidaridad, igualmente que acá. En Solidaridad, por ejemplo, lo que hace el médico es solicitar una espirometría, pero no lo hace el médico, lo hace un personal técnico que no está capacitado en esto, entonces hacen una mala espirometría, definen mal al paciente y eso podría generar, se dice, un incremento de casos, no una mala detección de casos. Pero ciertamente la mayor proporción de pacientes con asma están en Lima, ¿no? El asma es una enfermedad crónica que ha alcanzado proporciones epidémicas, alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo que tienen esta enfermedad y puede ser potencialmente letal si no se trata de manera adecuada, ¿no? Normalmente el asma bronquial está predominantemente en el sexo masculino. El 10% de niños que tienen diagnóstico de asma en su vida han tenido, ¿no? Las encuestas nacionales refieren que más o menos un 15 a 20% de pacientes tienen síntomas compatibles con asma y mayormente, como les mencioné, en regiones húmedas, ¿no? Y Lima es mucho más por la contaminación ambiental. La incidencia disminuye con la edad,
pero no desaparece al 100%. La signología empieza a caer con la adolescencia y en algunos llega incluso a desaparecer aproximadamente 70% de ellos, según estudios ingleses, y 30% permanece sintomático toda su vida en diferentes grados de intensidad. Hay mujeres, por ejemplo, que durante el embarazo se observan sus síntomas, o algunos adultos mayores a partir de los 50 vuelven a tener síntomas respiratorios, teniendo como antecedente que de niños eran asmáticos. ¿Por qué es complicado el control total del asma, no? O sea, básicamente el asma es una enfermedad multifactorial. Si bien es cierto, tenemos algunos factores ya identificados, también hay un factor genético, hay una base genética importante que, bueno, se llama genotipo en sí, que va a ser a la persona susceptible o más predispuesta a desencadenar síntomas de asma. Asimismo, el asma bronquial presenta diferentes formas clínicas o fisiopatológicas. En este caso estamos hablando de fenotipos, que va a depender de la respuesta a los antiasmáticos, ¿no? No sé si habrán escuchado de los fenotipos de asma ejercicio, asma obesidad, asma EPOC. Entonces eso tiene que ver básicamente con la fisiopatología y el control de los síntomas. Pero cuando hablamos de la fase genética, estamos hablando de un genotipo. Entonces tienen que diferenciar estos dos conceptos. Aquí llamamos genotipo y aquí llamamos fenotipo, porque estos dos pilares son importantes para definir a tu tipo de paciente. La inflamación de las vías aéreas existe de forma crónica y con el tiempo genera cambios irreversibles, que lo que vamos a llamar más adelante es la remodelación bronquial, ¿no? Que va a generar otros daños pulmonares o más alteraciones. El asma es un trastorno crónico que requiere un tratamiento a largo plazo. Para muchos pacientes esto significa tomar medidas preventivas cada día, pero lo que con el objetivo, como les mencioné, de que hagan estos pacientes su vida normal, ¿no? O sea, que no tengan limitación en sus actividades diarias. Y obviamente, como les mencioné, el asma puede variar en cada persona en un tiempo diferente, ¿no? Hay personas que toda la vida lo tienen, otros desaparecen y vuelve a aparecer por algún factor desencadenante. Estos son los estudios que se han hecho básicamente para estudio de asma y rinitis alérgica y encontrarán, como les dije, de acuerdo al genotipo, que hay algunos genes implicados en el diagnóstico o en el riesgo de desarrollar enfermedades asmáticas de difícil control, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, bueno, estos genes, pero yo no necesito que ustedes sepan de memoria esto, o sea, no es solamente de forma de conocimiento para ustedes que sepan que existe eso, ¿no? La definición de fenotipo. Rasgos o características visibles de un organismo, rasgos que no son necesariamente genéticos. O sea, esto va a depender de la exposición que tenga el paciente. Ya, es diferente a los genes. El fenotipo es de acuerdo a la exposición al factor más multifactorial, ¿no? Que está en el entorno del paciente, que va a desarrollar un fenotipo. Los grados de severidad del asma. Hablamos de un leve intermitente, un leve persistente, moderada persistente y severa persistente. Antes de definir en cuál está mi paciente, primero yo tengo que evaluar los síntomas de mi paciente, los niveles de actividad, el grado de exacerbaciones que tiene ese paciente una vez al mes, dos veces al mes o una vez al año, cuánto es la relación de BF1 sobre el PFRB, el flujo expiratorio, se me confundió. Ya, y la variable, eso es básicamente el FE 2575, ¿no? Entonces, eso no es algo que lo vamos a desarrollar ahorita porque no es objetivo del curso. Básicamente, con que ustedes me sepan en esta parte la relación del BF1 sobre FBC y que este tiene que ser menor al 70% y tenga una variabilidad de al menos 12% y 200 mililitros, eso es lo más importante que ustedes deben saber, ¿ya? Y al paciente asmático, cuando yo lo diagnostico, la severidad, como les mencioné acá en los eslabones, lo voy a definir al inicio del tratamiento, porque con esto yo voy a evaluar cómo se está controlando la enfermedad de mi paciente. La severidad va a estar definida de acuerdo a la limitación que tenga en la actividad. Por eso los pacientes, bueno, los tratamientos que se dan a los pacientes actualmente están enfocados respecto a esto. La idea es que, por ejemplo, si este paciente tiene síntomas nocturnos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, con el tratamiento llegue a uno o ya no haya. Se supone que para decir que un asma está controlado, el paciente debe
descansar bien, no tiene que tener tos respiratorio, tos durante las noches, no hay limitación en la actividad, no hay disnea al realizar algún tipo de actividad. Entonces, todo esto, el objetivo del tratamiento es disminuir estos síntomas. Hay algunos factores que se han visto asociados a riesgo de desarrollar mayor tipo de exacerbaciones. Por ejemplo, se ha visto algunos factores de polen, de la humedad, del smog, exposición a ácaros, a animales, al pelo de gato, al pelo de perro. Entonces, dentro del estudio de ese paciente que no me está controlando adecuadamente sus síntomas respiratorios, voy a tener que hacer un mayor estudio respecto, por ejemplo, a pruebas de hipersensibilidad o test de alergias, que en algún momento quizá lo han escuchado, para definir si hay algún factor desencadenante que no me está ayudando a controlar. Pero esto va a depender de acuerdo a cómo yo vaya escalando en el tratamiento que le dé a mi paciente. Y asimismo, fuera de estos factores condicionales del medio ambiente, también recordarán que se ha visto que algunos pacientes asmáticos tienen una predisposición por los AINES, ¿no? Tienen un riesgo de desarrollar mayor exacerbación cuando toman algún tipo de AINE. Otro tipo de factores identificados para contribuir a las exacerbaciones severas son, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el reconocimiento tardío de síntomas porque hay un mal control de enfermedad y la eosinofilia en el esputo. No todos los pacientes asmáticos tienen eosinofilia. Justamente ahí comenzamos a hablar de lo que son los fenotipos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la restricción crónica, solamente una proporción de pacientes con asma al inicio de la niñez con restricción al flujo aéreo desarrolla una pérdida de función pulmonar durante un periodo de 5 años. Estos niños no suelen ser alérgicos y son varones, están menos predispuestos a exacerbaciones en comparación a niños que no tienen pérdida de función pulmonar, es decir, bien obstruidos pero no exacerbados. Resultados similares se han encontrado con un estudio TENOR, que es un estudio que se hizo a nivel internacional, evaluó más de 4.000 pacientes con asma rebelde al tratamiento, ¿no? O asma de difícil control también le llamamos nosotros. Ya. ¿A qué llamamos resistentes al tratamiento? Pacientes con asma alérgico que tienen más exacerbaciones y son más refractarios al tratamiento. En este tipo de pacientes, cuando ya estamos dando todo tipo de tratamiento y no logran un control, estamos hablando de polimorfismos, ¿no? Que básicamente podemos encontrar alteraciones a nivel de interleuquina 4, TGF beta 1, asociadas a exacerbaciones fatales por asma. Entonces ahí hablamos un poco más de genética. También lo que hemos visto son una respuesta inadecuada a los esteroides por anomalías en la desacetilación de histonas o receptores de glucocorticoides no funcionales, ¿no? Esas son más ya alteraciones genéticas que predisponen a un paciente de difícil control del asma, ¿no? Se ha encontrado que la presencia de un fenotipo neutrofílico, que es lo que les mencionaba de los eosinófilos en esputo, tienen una gran respuesta inflamatoria en la vía aérea y hay una ausencia de eosinófilos como marcador de inflamación y ser fumador, que se asocia a neutrofilia y se relaciona con un asma resistente al tratamiento. Definidas por la edad de comienzo. Se ha visto que los pacientes que inician sus síntomas de forma precoz suelen asociarse eczemas y antecedentes familiares atópicos, por ejemplo, mamá, papá, que se refieren que han sido asmáticos de niño o tienen antecedentes de dermatitis atópica también de niños, tienen mayor riesgo de que sus hijos tengan también asma. Pero estos se ha visto que tienen una buena respuesta al tratamiento cuando el asma inicia de forma temprana. Al contrario, ocurre con los pacientes que inician síntomas de asma cuando ya es de origen tardío, ¿no? Es más heterogénea, tiene mayor afectación de función pulmonar y una menor respuesta al tratamiento. De acuerdo a los fenotipos del asma, tenemos tres grupos grandes que se llaman fenotipos clínicos o fisiológicos, fenotipos relacionados con desencadenantes y fenotipos inflamatorios. De acuerdo a desencadenantes, que es otro subgrupo, estamos hablando de alergenos.
Por ejemplo, los que les mencionaba del polen, de los ácaros, de pelo de gato, pelo de perro, alergenos ocupacionales, si es que están expuestos en su actividad laboral a algún tipo de compuesto inorgánico que les va a generar broncoespasmo, los inducidos por AINES cuando usan naproxeno, cuando usan aspirina, entonces ellos pacientes no tienen broncoespasmo posterior. Incluso hay un asma desencadenado de forma catamenial o menstrual que tiene que ver con el componente hormonal, ¿no? Y el asma inducido por ejercicio, que también se ha visto relacionado, son fenotipos diferentes, ¿no? Que cada uno tiene características en su manejo. Por ejemplo, lo que les hablaba de contacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que principalmente a nivel de Perú se ha visto ¿cómo sería? La sustancia mayormente asociada a un paciente de difícil control con asma son los ácaros. Entonces tenemos los ácaros, el gato por el pelo de gato, el polen, el látex, algunos pacientes, la inyección a picaduras de abejas, zancudo, hormigas, medicamentos, que en este caso no solamente van a generar un abón o una reacción urticaria, sino van a generar broncoespasmo, tener en relación esto, ¿ya? Que van a generar síntomas respiratorios, por ejemplo, medicamentos, nueces, mariscos, fresas. Se dan cuenta que va en relación el asma, tiene que ver mucho con la reacción alérgica, ¿no? Son pacientes atópicos normalmente. Les mencioné como los ácaros, principalmente en Perú, en los pacientes que se ha hecho un estudio más exhaustivo de por qué no controlan su asma, es básicamente por la exposición a ácaros. Igualmente acá, como podemos ver actividad laboral, a lo que puedan estar expuestos, ¿no? Que va a generar síntomas respiratorios. Los desencadenantes por AINES se han visto que normalmente los pacientes que se caracterizan en este grupo son aquellos que son adultos, son desencadenados por la ingesta de AINES, tienen una pobre respuesta a corticoides, tienen concentraciones elevadas de antileucotrienos, leucotrienos en orina y en pulmón, eosinofilia alta en sangre y tejidos y buena respuesta a antileucotrienos. Entonces, respecto a la parte importante de este fenotipo, hablando de AINES, tenemos que considerar que ellos tienen una buena respuesta antileucotriena. Si nosotros identificamos que tenemos un paciente que cumple esas características, el tratamiento óptimo en este fenotipo serán los antileucotrienos. Los pacientes que tienen un asma desencadenado por la menstruación o catamenial afectan a un pequeño grupo de mujeres, pero pueden desencadenar algún cuadro de asma severo. Los mecanismos fisiopatológicos todavía no están del todo claros, pero se ha visto que por las mujeres pueden ser susceptibles por la amplificación de los procesos inflamatorios mediados por las hormonas femeninas, ¿no? Y uno de los más comunes que es el inducido por ejercicio, que es otro fenotipo. Tampoco está claro por qué solamente a ciertas personas les da, pero se postula que hay un mecanismo de aire frío y aire seco como desencadenante, como el factor externo que va a desencadenar el broncoespasmo, ¿no? En su fisiopatología se ha visto implicada la participación de mastocitos, células epiteliales y aminas vasoactivas. La mejor forma de tratarla es el uso preventivo de beta-2 agonistas de acción rápida o por AINES y el fenotipo por ejercicio, el tratamiento que les va bien es con los antileucotrienos, entonces tengan en consideración eso. De entre los fenotipos inflamatorios tenemos tres: eosinofílico, neutrofílico o con pocos granulocitos. Dentro del eosinofílico tenemos que estos tienen una buena respuesta a esteroides inhalados. En este fenotipo inflamatorio en pacientes con asma leve a moderado. Respuesta discreta en asma severo o grave. Los pacientes con eosinofilia elevada con frecuencia presentan peor control de la enfermedad y exacerbaciones frecuentes. Básicamente, acá un examen súper importante que se realiza es la medición de óxido nítrico en el aire exhalado que se llama FeNO. Bueno, acá en Perú
Feno solo lo realiza en Lima, en una clínica privada. Lamentablemente en Perú no tenemos una accesibilidad buena a este examen, que ciertamente nos ayudaría en el seguimiento del paciente para ver si te está respondiendo de forma adecuada a los esteroides inhalados y si cumple criterios de un fenotipo eosinofílico, ¿no? Pero tienen que tener el concepto que sí es súper importante hacer esta medición porque el óxido nítrico tiene que ver mucho con la fisiopatología del asma, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es el óxido nítrico? De forma general, un Vasodilatador. vasodilatador. Un vasodilatador. Vasodilatador. Exacto, es un vasodilatador del endotelio principalmente, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, recordando que el fenotipo eosinofílico tiene una buena respuesta a esteroides inhalados. Y el fenotipo inducido por AINES, ¿cuál era el tratamiento ideal en ellos? Antileucotrieno. Leucotrieno, doctora. Ajá. ¿Y cuándo es ejercicio? Igual, doctora. Igual también, doctora. Beta 2 agonistas de acción rápida. Beta 2 agonistas y antileucotrienos. Ya, tener en consideración eso. Ya. Tenemos el otro fenotipo que es el fenotipo neutrofílico. En este tipo de fenotipo es más frecuente en pacientes con enfermedad severa y ha sido descrito en necrofias de pacientes fallecidos por asma fatal. La causa de aparición es desconocida, pero se postulan diferentes teorías como la exposición a tabaco. Principalmente, este es el factor que tienen que tener conocimiento. Si hablamos de un paciente de fenotipo neutrofílico, estaremos hablando de un paciente que ha sido fumador, ¿ya? O a irritantes ocupacionales o infecciones virales, que es menos, pero principalmente la exposición a tabaco. En ese tipo de asma tiene una peor respuesta a corticoides que el eosinofílico y requieren altas dosis de corticoides para controlarse. Se está ensayando los beneficios antileucotrienos, pero todavía no hay una buena, una buena respuesta. Hasta el momento solamente tenemos como pilar principal en ese tipo de pacientes el corticoide a altas dosis y el antecedente principal del tabaco. Bueno, dentro de estos, seguimos con los fenotipos inflamatorios, seguimos hablando de la inflamación a ausencia de granulocitos, de pocos granulocitos, como decíamos, ¿no? El tercer tipo. Entonces, dentro de los fenotipos inflamatorios, ¿qué tipos tenemos? Eosinófilo, neutrofílico y el de pocos granulocitos. Exacto, esos tres principalmente, ¿no? Dentro de los pocos granulocitos no hay mucha explicación respecto a cómo se da la fisiopatología, pero también responden a dosis altas de corticoides y otras enfermedades que pueden estar asociadas a que desarrollen los síntomas, ¿no? Y el es el fenotipo más raro. Sinceramente nunca lo he visto. Básicamente nos hemos manejado lo que es el eosinofílico y el neutrofílico. Y de entre los dos, el eosinofílico es el más frecuentemente identificado, ¿no? Y básicamente lo que hacemos en ese tipo de pacientes es hacer, a veces hacemos un lavado bronquialveolar o a veces en esputo podemos medir los eosinófilos, ¿no? Y evaluamos esto. Y el feno está ahí. Ya. Ya. El asma es una enfermedad pulmonar con las siguientes características. Tenemos principalmente inflamación crónica de vías aéreas. Hay una hiperrespuesta de la vía aérea a una variedad de estímulos, pueden ser ambientales, químicos, que desencadenen una obstrucción de vía aérea que por lo general es reversible, ya sea de manera espontánea o en respuesta al tratamiento. Dentro del asma bronquial, la inflamación de la vía aérea produce cuatro formas de limitación de flujo aéreo. Tenemos primero la broncoconstricción aguda, el edema de mucosa bronquial, formación crónica de moco y la remodelación de la vía aérea. Ya, antes de que pasemos a esta parte, ya les dije al inicio de la exposición, ¿a qué llamamos una obstrucción de vía aérea? ¿Cómo yo defino eso? Doctora, cuando el FEP1 entre el FBS es menor a 70%. Ya.
Esa es obstrucción. ¿Y a qué le llamo reversible? A ver, les dije antes en la clase al inicio. Hablamos de reversibilidad cuando, a ver, antes de hablar de reversibilidad, entonces, ¿cómo hacemos una espirometría con un test broncodilatador? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha revisado hace poco? Eh, creo que Doctora, creo que primero se le mide creo sus como parámetros, se aplica el broncodilatador y luego se vuelve a medir luego de 2 horas. A ver. Uno nomás que me hable, me han hablado dos al mismo tiempo. Ordenen su idea y díganmela porque están cerca, pero hay cosas que quiero afinar justamente para que lo tengan bien claro. doctora, creo que se les tiene que dar el salbutamol 2 horas antes y luego se le hace el control, si no me equivoco. Creo que no. Doctora, la que yo recuerdo es que primero se mide los parámetros, se le da el broncodilatador y luego se mide 2 horas para ver la respuesta que ha tenido. Y si la paciente en su respuesta ha presentado una variabilidad del 12% o ha aumentado en 200 mililitros, se dice que es reversible. Ya, ese concepto está un poquito más completo que el primero, pero hay cosas que no están bien. Y justamente ahí vamos para aclararlas y lo tengan bien claro. A ver, ciertamente primero para hablar de obstrucción es lo que me han referido, no una relación menor al 0.7%, 70% también le decimos, y de eso estamos hablando de obstrucción. Cuando hablamos de reversibilidad, ciertamente primero tenemos que evaluar los valores, tipo de calidad, que cumplan criterios de aceptabilidad y repetitividad, para yo recién validar esa espirometría y posteriormente proceder a un test post-broncodilatador. Ya que tampoco no es necesario que ustedes sepan estos criterios, pero sí hay una evaluación de la espirometría que esté bien hecha, ¿no? Cuando nosotros aprobamos que vaya este paciente a un test broncodilatador, ¿qué utilizamos para el test broncodilatador? ¿Qué le hacemos al paciente? ¿Qué le damos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué broncodilatador utilizamos? Ustedes me dicen, le ponemos un broncodilatador, pero ¿qué broncodilatador? El salbutamol, doctora, es uno de rápida ¿Solamente acción. salbutamol se puede usar? Si no tengo salbutamol. Creo que son beta block de rápida acción, pero no estoy segura. No, sí está bien, o sea, el beta 2 de acción corta es el salbutamol, pero aparte del salbutamol, ¿qué otro medicamento más puedo usar para un test broncodilatador? Yo me acuerdo que mi primer grupo de rotación expuso asma. Ellos me deberían decir. Utilizamos también el bromuro de hipratropio. Aquí en Perú no lo usamos mucho, pero sí se puede, si en su defecto no tenemos salbutamol, podemos usar bromuro de hipratropio. Ya. Y yo le coloco, ¿cuántos PAF le pongo, Marcia, de salbutamol? ¿Cuántos microgramos, miligramos? ¿Le pongo uno o cuánto yo quiero? No, doctora, no recuerdo muy bien. Creo que eran de 3, creo. Doctora, son No. 4 disparos, uno de 100 miligramos. 100 microgramos. Oh, perdón, Son microgramos. 4 PAF. Son 4 PAF. No son dos, son 4 PAF. ¿Ya? Que son 400 microgramos
para un test broncodilatador. O sea, esas cosas, doctores, sí lo deben saber. O sea, eso sí no se los voy a perdonar de que pasen neumo sin saber qué es un test de reversibilidad. Ya. Son 4 PAP, que de salbutamol, ¿no? 400 microgramos. Y en su defecto, como les mencioné, si es que no tengo bromuro dipratropio, son 80 microgramos, que también puedo darles. ¿Y cuánto tiempo espero? Por ahí me dijeron 2 horas. ¿Es 2 horas? Exacto. Exacto, son 20 minutos porque como su nombre dice, es un beta agonista de acción corta, ¿ya? Entonces necesito evaluar eso. Sí, son 20. Yo le aplico mis 4 PAP de salbutamol, espero 20 minutos y lo someto nuevamente a una espirometría que igualmente debe cumplir criterios de aceptabilidad y repetitividad. Posterior a ello, yo valoraré justamente la reversibilidad y como mencionó Marcia, dijo, ¿no? Tiene que ser por lo menos un 12% o 200 mililitros en BF1 o en FBC, cualquiera de los dos, pero no es O, es I. Así que si su pregunta les viene y le dice cuáles son los criterios para un test de reversibilidad, 12% o 200 está mal, es 12% y 200 mililitros. ¿Me entendieron, doctores? Sí, doctora. Tiene que ser I, o sea, no es O, no es que, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener una reversibilidad de 12%, pero en volumen solo llega a 80 o 100, entonces no es reversible. Entonces, en ese caso, ¿de qué estaremos hablando? Si estamos hablando de una obstrucción sin reversibilidad, EPOC, ¿a qué patología me estaría orientando? EPOC, doctora. Epoc. Época. Exacto. Entonces ahí es la diferencia importante de que sepan reconocer eso. Porque no es si no dice, no, si es reversible, no, si es asma. No, no todos son asma. Hay que diferenciar de asma de POC porque el tratamiento de ambos es diferente. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Los 4 mecanismos principales de la limitación de flujo aéreo es broncoconstricción aguda, edema de mucosa bronquial, formación crónica de moco y remodelación de la vía aérea, ¿no? Esto básicamente pasa cuando no hay un buen control de enfermedad. Llevamos una remodelación pulmonar. Entonces, las causas de la obstrucción de la vía aérea, primeramente va a ser por una contracción del músculo liso de las vías aéreas, que va a generarme un broncoespasmo. Ese broncoespasmo genera edema, hay hipersecreción de moco, y hay un cambios crónicos de adaptación, que acá comenzamos a hablar de lo que es remodelación pulmonar, ¿no? Entonces, cuando hay una remodelación, va a comenzar a haber una hipertrofia y hiperplasia del músculo liso de las vías aéreas y hay depósito de colágeno por debajo de la membrana nasal que se va a comenzar a engrosar, entonces va a ser más difícil la recuperación. Y el daño ya es irreversible ahí. Dentro de la patogénesis del asma, cómo se desarrolla, como sabemos, es una enfermedad de inflamación, una inflamación crónica. La inflamación se caracteriza principalmente en las vías aéreas de pequeño calibre. El origen de la inflamación puede ser o no de origen alérgico, como les mencioné, pueden ser sustancias o puede ser algo genético del paciente que lo predispone a la inflamación. La infiltración eosinofílica es una característica que define la inflamación asmática, pero solo en algunos tipos de asma según el fenotipo. Ya hemos hablado de los 3 fenotipos inflamatorios, ¿no? Dentro de los mecanismos del asma, primero tenemos el alergeno, que va a estar en la parte externa. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ingresar al cuerpo del paciente, va a generar una activación del mastocito y de los linfocitos T, que estos van a desencadenar una respuesta inflamatoria con liberación de histamina, leucotrienos, que van a desencadenar una contracción del músculo liso y van a generar los sibilantes que son inspiratorios respiratorios, ¿no? También puede haber estornudos que se está asociado a una rinitis alérgica. Cuando hay una activación del linfocito T, también va a activar el linfocito B
y también va a activar la leucinófilo, es una cascada inflamatoria. Entonces va a haber una secreción tanto de histamina y leucocitos por parte del mastocito y también por parte de la activación del linfocito T que activa el linfocito B y en forma de retroalimentación sigue activando el mastocito y genera mayor leucotrienos e histamina, ¿no? Igualmente acá se activa el leucinófilo, se producen más leucotrienos, va a seguir la inflamación, van a seguir los síntomas respiratorios como sibilancias y hiperrespuesta bronquial, ¿no? Hay algunos leucotrienos que ya interleuquinas que se han identificado, que están implicados principalmente en la interleuquina 4 y la interleuquina 5, en el desarrollo de la cascada inflamatoria. Se darán cuenta que el alergeno ingresa y va a generar una respuesta inflamatoria por dos mecanismos, tanto por el mastocito y linfocitos, que estos se van a retroalimentar de forma positiva, incrementando los síntomas respiratorios. Alteración mecánica en el asma. Tenemos una alteración funcional que va a generar una obstrucción al flujo aéreo, va a disminuir el calibre de la vía aérea, va a haber una prolongación del tiempo expiratorio. Eso es súper importante en la clínica del paciente. Uno cuando examina al paciente fuera de auscultarlo, va a haber una prolongación. Normalmente la relación entre inspiración y expiración es 1-2. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si la inspiración dura 0,5 segundos, la expiración durará 1 segundo. Pero ¿qué pasa en este tipo de pacientes? Se prolonga esta relación. La expiración va a ser mucho más difícil, más prolongada porque va a haber un atrapamiento aéreo. Ahorita les explico con este grafiquito. Va a ser episódico, reversible o parcialmente reversible de acuerdo a la medicación o al control de los síntomas. Por ejemplo, acá podemos ver claramente un bronquio pulmonar que está sano. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué músculo es este? Músculo liso, ya, músculo liso. Tenemos el calibre que está normal, tenemos un músculo liso, tenemos los cartílagos. Entonces, ¿qué pasa en el paciente que es asmático? Ingresa el alergeno, va a generar una inflamación, como pueden ver acá el músculo liso está engrosado, hay una hipersecreción de moco, lo que ambos factores, miren cómo se deforma todo, va a disminuir el calibre del bronquio y eso va a limitar el flujo aéreo. ¿Qué pasa? Ingresa el aire y no se va a poder eliminar. Por eso hay un atrapamiento aéreo y una insuflación de pulmones y el paciente en su afán de querer eliminar ese aire para poder inspirar nuevamente va a tener una prolongación del tiempo expiratorio. Esto es súper importante que deben saberlo. Componentes de la obstrucción de la vía aérea. Tenemos la contracción del músculo liso, como les mencioné, denominado broncoespasmo. Hay un aumento de la secreción mucosa muy adherente que puede ocasionar el taponamiento de la vía aérea, puede generar atelectasis en algunos casos. Engrosamiento de la pared traqueobronquial por inflamación o remodelación. Hay una identificación del predominio eosinofílico, a veces con participación de linfocitos T o neutrófilos. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Hay una liberación de los componentes inflamatorios, ¿no? Interleuquinas, mastocitos, el linfocito T que activa el linfocito B y va a generar mayor secreción de sustancias proinflamatorias. La vía periférica es el sitio principal de obstrucción. La de calibre inferior a 2 milímetros o grosor de pared menor a 0,1, que eso va a incluir principalmente a los bronquiolos subsegmentarios, terminales respiratorios y sacos alveolares. Entonces, en esta parte donde principalmente se va a dar la obstrucción de la vía aérea. Compromiso de la vía aérea pequeña, que es lo que en algunos casos hablamos del PES 2575. El compromiso de la vía aérea pequeña engloba aquellos conductos de calibre interno inferior a 2 milímetros que funcionalmente se caracterizan por la sección transversa es mucho mayor a la de la vía aérea mayor con un flujo laminar mucho menor, por lo tanto las zonas de baja resistencia al flujo aéreo en estado normal.
Su líquido contiene el desurfactante que reduce la tensión superficial e impide el colapso. Hay ausencia de cilios. Hay una elevada compliance y escaso radio de curvatura que provoca inestabilidad y cierre temprano de la vía aérea pequeña a bajos volúmenes pulmonares limitado por el surfactante. Entonces hablamos de vía aérea pequeña cuando es menor a 2 milímetros. Y acá estamos hablando del compromiso en la obstrucción bronquial, ¿no? Entonces estamos hablando. A nivel de la afectación distal de la vía aérea pequeña, podría estar implicada ciertos fenotipos de asma que reviste con mayor gravedad, como son los despertares nocturnos, el asma de difícil control o el asma resistente a corticoides inhalados. En necrosis y biopsia se ha demostrado un infiltrado inflamatorio en la vía aérea pequeña más intensa que en la vía aérea central correlacionado con la gravedad del asma. Su alteración produce inestabilidad y tendencia al colapso con el consiguiente atrapamiento aéreo y aumento de volumen residual. Y como les mencioné acá, tenemos la vía aérea normal, tenemos el músculo liso, la mucosa, los cilios, pero ¿qué pasa en un paciente con asma, con broncoespasmo? Si no se controla, va a haber una hipertrofia del músculo liso, va a haber una hipersecreción de moco y los cilios también se van a ver alterados, no va a haber una buena movilización, en algunos casos puede llegar a alterar la función, ¿no?, ciliar. Dentro de los ataques de asma, recordar que son episódicos y principalmente es por la inflamación de la vía aérea crónica. Es un desorden inflamatorio en sí de difícil control y la causa, como les digo, va a depender de cada paciente y por eso el pilar del tratamiento implica que el paciente sea medicado de forma diaria para controlar la enfermedad y pueda hacer su vida normal. También, como les mencioné al inicio, va a haber factores genéticos asociados que van a generar, eh, pueden condicionar a una severidad del control de síntomas o una predisposición a desarrollar los síntomas. Se admite la base genética, hay un gen autosómico dominante. También, no sé si, bueno, en algún momento lo llaman en pediatría, hablamos del índice de IPA. También ahí hablamos de lo que los papás son asmáticos, antecedentes de eczema, sibilantes, que hay criterios mayores y menores para la predisposición de este niño sea un paciente asmático, ¿no? Se lo van a ver más en pediatría. Igualmente, como les mencioné, cuando queremos evaluar el componente inflamatorio y qué interleuquinas están implicadas en el desarrollo de asma, podemos obtener mediante un lavado bronquialveolar y la biopsia de la mucosa y se manda a hacer estudio de estas citocinas. Y las principalmente implicadas que se han identificado es la interleuquina 4, la 5 y la 13 y las células T helper TH2. Esas alteraciones pueden predisponer a los pacientes con asma a exacerbaciones e incluso a la muerte debido a la obstrucción de la vía aérea. Durante la última década se ha observado de manera creciente que la inflamación crónica de vía aérea es uno de los aspectos fundamentales en el proceso de hiperreactividad de las mismas y forma parte integral del desarrollo de asma. En consecuencia, se ha hecho cada vez más énfasis en el tratamiento del componente inflamatorio subyacente al asma, más que el antagonismo fisiológico de la respuesta del músculo liso de las vías aéreas. Recordar que los pacientes con asma, la exposición a los alergenos por vía inhalatoria provoca una respuesta inmediata de hipersensibilidad en las vías aéreas. La respuesta de fase temprana de las mismas, que en frecuencia se ve seguida varias horas después de una reacción tardía, es decir, la respuesta de la fase tardía de las vías aéreas. Tras la recuperación de esta respuesta, hay un aumento de hiperreactividad adquirida de las vías aéreas a agentes tales como metacolina, que puede persistir durante varios días. Después de la exposición a los alergenos, la fase inmediata de broncoconstricción en la respuesta a la fase temprana de las vías aéreas parece ser en gran parte dependiente de la degranulación de los mastocitos, que está mediado por inmunoglobulina E. Esto es súper importante porque también van a ver un fenotipo que está mediado por inmunoglobulina E y cuando hablemos de tratamiento hablaremos de terapia biológica que está enfocada principalmente a la inmunoglobulina E. Con liberación de C4 o prostaglandina D2 e histamina por parte de los leucotrienos, ¿no? Que tenemos la cascada inflamatoria.
La respuesta de fase tardía de las vías aéreas comprende una secuencia compleja de eventos que incluye la hipersecreción de moco, la llegada de células inflamatorias, la secreción de citocinas, el aumento de permeabilidad microvascular y la aparición de una hiperreactividad adquirida de las vías aéreas. Entonces, en un paciente con asma tenemos los factores de riesgo ambientales que pueden desencadenar una inflamación. Esta inflamación va a generar una hiperreactividad de vía aérea con limitación de flujo aéreo. Y esto también puede ser desencadenado directamente desde la inflamación, se dan los síntomas respiratorios. Entonces, recordar que el asma es una enfermedad multifactorial, ¿no? Dentro de los mecanismos inflamatorios tenemos principalmente implicados los mastocitos, los basófilos, los macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas, linfocitos T, células epiteliales, células de Langerhans. Y dentro de lo que va a desencadenar esto es una liberación de mediadores inflamatorios que al final va a dar una broncoconstricción, un aumento de la permeabilidad vascular que va a generar edema y exudado, una hipersecreción de moco, una hiperreactividad crónica y asimismo esta misma liberación de mediadores va a generar quimiotaxis. ¿Qué va a decir eso? Va a seguir viendo una infiltración celular de este tipo. Es un ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? Que si no se logra un control va a generar daño. Igualmente en esta gráfica podemos ver cómo se desencadena el engrosamiento de la membrana basal, una hiperplasia de la glándula submucosa, puede haber descamación del epitelio, se puede generar un tapón de moco. A nivel de la mucosa vamos a ver edema, infiltración de eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, células mononucleares y células T. En algunos lugares va a haber vasodilatación para la migración de ese tipo de células, ¿no? Acá podemos ver, miren, este es por ejemplo un bronquio que se está segmentando y cómo se genera ese edema. Miren cómo disminuye hasta libre de la luz, miren cómo está la mucosa todo edematosa, hay moco y el calibre, ¿no? Cómo disminuye el diámetro del orificio. Entonces en este paciente va a ser muy difícil que pueda expirar, por su tiempo expiratorio se prolonga. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de remodelamiento y fibrosis de la vía aérea en el asma? Hablamos de remodelación de la vía aérea como el desarrollo de alteraciones estructurales irreversibles de la vía aérea en pacientes asmáticos y se considera que es uno de los determinantes más importantes de la morbilidad y la mortalidad en el asma. No está del todo dilucidada la patogénesis de remodelado de la vía aérea en los pacientes con asma previa persistente severa. La biopsia bronquial muestra engrosamiento de la lámina, que se llama reticulares subepitelial, en la vía aérea de los pacientes con asma en comparación con los pacientes normales. Entonces, importante esto. Es un desarrollo de alteración estructural irreversible de la vía aérea, que es secundario al control de asma. En el análisis morfogenético de los pulmones obtenido a partir de la autopsia de pacientes asmáticos, demuestra un aumento significativo del músculo liso y de las células globulosas de la vía aérea en comparación con los sujetos no asmáticos de referencia. El remodelado involucra la acumulación de matriz extracelular y fibrosis en las vías aéreas. Particularmente característico es el depósito de colágeno, fibronectina, laminina y tenasina, que se encuentra en el intersticio por debajo de la membrana basal en los pacientes con asma. Hemos observado que muchos pacientes con asma persistente severa que presentan alteraciones muy graves de la arquitectura pulmonar, similar a un pulmón en panal de abeja. La remodelación y fibrosis de la vía aérea conllevan a una enfermedad pulmonar intersticial difusa secundaria. La hiperreactividad realmente tendrá, pero si estamos entendiendo que hay un depósito de todas estas sustancias, entonces posiblemente no en todos los casos se da una hiperreactividad. Pero entendamos esta parte importante, ¿no? Que si el paciente no tiene un buen control de enfermedad, va a llegar a una remodelación pulmonar. Y secundaria a una remodelación, este paciente llegará
a desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es un EPIC. ¿Cómo se caracteriza un EPIC? En un patrón restrictivo, ¿no? Ya no estaremos hablando de obstrucción, estaremos hablando de restricción. Los factores desencadenantes del asma, como ya les mencioné, pueden ser infecciones virales, alergenos, como los ácaros domésticos, animales con pelaje, cucarachas, polen, moho, humo de tabaco, aire contaminado, ejercicio, reacciones emocionales intensas e irritantes químicos. Como les mencioné, el principal, al menos hasta el momento identificado, es el ácaro doméstico o el dermatofagoides perennicinus. Asimismo, dentro de los virus, recordar que la mayoría de infecciones respiratorias son virales y estas infecciones virales pueden desencadenar un cuadro asmático. Por ejemplo, tenemos ahí el virus sincitial respiratorio, tenemos influenza, rinovirus, que principalmente atacan la vía respiratoria más que todo en niños, ¿no? Dentro de los alergenos, que es menos frecuente en niños, pero va a ser un factor importante en el niño para que no tenga un buen control, será básicamente el polen, los ácaros, pelos de animales, algunos alimentos. Y respecto a la contaminación o la exposición de smog, tenemos el dióxido de azufre, el ozono, monóxido de carbono, productos derivados de hidrocarburos como el tolueno y el terocarburo. Básicamente hablamos de ese smog ahí, ¿no? ¿Cómo clasificamos dentro del manejo del asma? Hay varias escalas que usamos, básicamente score clínico, puede ser de Pearson, el pico flujo o peak flow, también se le llamamos, el uso de un normograma, que es una tabla que utiliza el paciente asmático, la oximetría de pulso y la espirometría. Principalmente hablamos la clasificación de asma, como les mencioné al inicio, asma persistente grave, persistente moderado, persistente leve y asma intermitente. ¿Cómo clasificamos esto? Principalmente al control de síntomas. Entonces, ¿cómo clasificamos los síntomas? Si es un asma intermitente, los síntomas respiratorios van a ser menores a una vez por semana y las crisis van a ser breves. Síntomas nocturnos van a ser menor a 2 veces por mes, en la noche principalmente. Su peak flow o flujo expiratorio va a estar normal, mayor al 80%, y va a haber una variabilidad menor al 20%. Eso normalmente lo hacen los pacientes con un flujómetro, que lo que se hace es que el paciente expira de forma forzada y este flujómetro mide qué volumen está expirando y normalmente para que sea una respuesta positiva hablamos de una variabilidad de un día a otro mayor al 20%, ¿no? Que básicamente mide la obstrucción. Ya así vamos subiendo, ¿no? Igualmente en la persistente leve el síntoma será más frecuente y hay un síntoma por semana, pero no todos los días. Igualmente acá en el asma persistente moderado ya los síntomas serán diarios y en el asma persistente grave serán continuos cuando ya hay una limitación a la actividad física, ¿no? A la actividad diaria básicamente. Los síntomas nocturnos igualmente van a comenzar a aparecer más de 2 veces al mes en la noche, luego una vez por semana, luego serán casi todos los días y esta es básicamente la variabilidad en el flujo expiratorio, ¿no? Con el flow. Acá igualmente hablamos, miren, hay diferentes clasificaciones en asma. Acá hablamos de control de síntomas, porque se dan cuenta intermitente, persistente, leve, moderado y grave. Acá ya también hablamos de controlado y parcialmente controlado y no controlado. Igualmente hay otras características clínicas que usamos para poder clasificar este paciente, ¿no? Y recuerdan al inicio que les hablé de asma leve, que es otra clasificación respecto a los síntomas clínicos que tiene el paciente también. Uno hablamos al diagnóstico, otro hablamos al seguimiento del paciente y otro hablamos al momento de la exacerbación. Dentro del diagnóstico de asma hablamos de flujometría, que es lo que les hablaba del peak flow, que es un aparato que se como que tubular, que básicamente lo que hace es expirar, soplar con fuerza. Y lo que hace este flujómetro es realizar mediciones de la función pulmonar, que lo que va a hacer es evaluar la limitación de flujo aéreo y ayudan al diagnóstico monitoreo del curso del asma. Todo paciente asmático debería tenerlo.
Las mediciones objetivas son importantes para reconocer los síntomas de asma de su severidad. Los medidores de flujo pico expiratorio miden el flujo expiratorio máximo, que es la mayor velocidad que puede alcanzar el aire que sale por las vías aéreas durante la expiración forzada. Entonces recordar eso, ¿no? ¿Qué me mide el peak flow o el flujómetro? Me mide el flujo expiratorio máximo. El monitoreo diario con el flujómetro varía durante 2 a 3 semanas. Resulta útil cuando está disponible para el establecimiento del diagnóstico y tratamiento y detectar en forma temprana signos de empeoramiento para que no lleguen unas más severo, ¿no? Porque va a haber una disminución, la variabilidad va a ser 20%. Esos son los flujómetros. Se pone aquí la boquita y se sopla, ¿no? Con fuerza. Y acá esta cosita se mueve de arriba hacia abajo y va a medir el volumen. Y acá normalmente tenemos ya tablas estandarizadas de acuerdo a sexo, edad, peso y talla para ver cuál es el valor que le corresponde. Y de acuerdo a eso se hace una medición diaria para ver una variabilidad mayor al 20% resulta positiva, ¿no? Hablamos de espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es una medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Permite determinar la disminución del calibre bronquial, que es el patrón obstructivo, a través de los siguientes parámetros: la capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, flujo expiratorio medio máximo, que es el P2575. La reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea se define como el incremento en 12% y 200 mililitros o más del valor basal medido en la relación de BF1 o y en el FDC. En cualquiera de los dos. Esto es lo más importante que ustedes deben saber. O sea, no es posible que no lo sepan. ¿Ya? Pruebas de broncodilatación. ¿En qué tipo de pacientes yo voy a indicar una prueba de broncodilatación? Va a ser para diagnosticar al individuo con historia clínica indicativa de asma bronquial, con una espirometría basal normal y con un test broncodilatador negativo. Evaluar la respuesta de hiperreactividad frente a medidas terapéuticas o profilácticas. Detectar la existencia de hiperreactividad en otras entidades distintas en las rinitis, artridosis, fibrosis quística. Evaluar el efecto de diversos agentes ambientales o laborales que producen el músculo liso de la vía aérea. La prueba de broncodilatación. Tenemos una prueba de provocación bronquial con metacolina, que en sí es una prueba súper sencilla con un 97%, pero tiene muchos riesgos. ¿Ya? Normalmente se define como una respiración continua a volumen corriente durante 2 minutos, nebulizando metacolina inicialmente muy diluida y realizando una espirometría para evaluar broncoconstricción. La técnica se basa en 5 respiraciones de capacidad vital utilizando un dosímetro. Bueno, esa parte es más técnica. Y lo más importante acá es esto, ¿no? Si bien es cierto, la prueba ideal para detectar un asma sería una prueba de provocación bronquial, lamentablemente no lo realizamos acá porque tiene muchos riesgos. Imagínense un paciente que lo somete a esta prueba y me hago un edema o un asma fatal. Entonces tiene muchos riesgos. Yo al menos, bueno, en Perú al menos no se realiza la prueba de metacolina, al menos que son proyectos de investigación, porque tiene muchos riesgos, pero sería el ideal, ¿no? Lo que te refiere a la bibliografía también. Entonces, como miden la metacolina, ¿no? El feno, como les mencioné en el otro lado, ¿en qué utilizábamos el feno? ¿De acuerdo? En el seguimiento. Ya. Lo que vamos a medir básicamente es el óxido nítrico exhalado, se mide por partes por millón. Es importante para ver cómo está respondiendo al tratamiento con corticoides principalmente. Y va a depender del valor del flujo expiratorio, va a ser una respiración contenida, una técnica fácil de un seguimiento bien fácil a los pacientes. Principalmente es así. El paciente utiliza una boquilla y comienza a soplar. Sopla, 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 y acá se va a dibujar unos gráficos donde tiene que mantenerse en un rango aceptable, ¿no?
Y cuando se va a los extremos, porque esa tabla va a variar de acuerdo al peso, talla, edad y género del paciente, se da una respuesta clínica, ¿no? Básicamente se utiliza para los corticoides. Existe cierta discrepancia en algunos estudios respecto al límite superior de la normalidad, pero oscila entre 20 a 30 partes por billón. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de asma en no fumadores que utilizan corticoides inhalados. Entonces, la importancia, como le digo, es básicamente corticoides inhalados. El valor normal de seno no excluye el diagnóstico de asma, especialmente en personas no atópicas, ¿ya? Diagnóstico clínico. ¿Qué voy a encontrar dentro de mis síntomas de mi paciente? Tendré disnea, sensación de ahogo, opresión torácica, tos de predominio nocturno, sibilancias, ronqueras, de pecho, expectoración de mucosa, blanquecina, espesa, perezosa, dolor torácico. El paciente no se queja de sensación de falta de aire, puede haber un silbido que se puede escuchar incluso en un asma fatal, y a nivel de la auscultación escucharemos sibilantes inspiratorios, expiratorios, pero cuando hablamos de un asma fatal, estamos hablando de un tórax silente, ¿no? Cuando ya todo está obstruido y hay limitación completa al flujo aéreo, hablamos de un tórax silente que es un asma severo, donde no se ausculta nada, ni siquiera el murmullo vesicular. Dentro de la clínica, ¿qué voy a ver en mi paciente? Voy a ver una fase ansiosa, disneica, expiración prolongada, tiraje intercostal o supraclavicular, es frecuente ronquido palpable, vibraciones vocales normales o disminuidas, percusión normal o hipersonoridad por el atrapamiento aéreo, auscultación puede haber roncantes pero principalmente sibilantes, como en el asma leve hay una respiración ruda, traducción de un edema de mucosa bronquial. En el asma grave es un tórax silente, ya no se escucha nada, porque no hay flujo de aire. El diagnóstico radiológico dentro del asma bronquial tenemos lo siguiente. Tenemos superposición de los 3 primeros arcos costales anteriores y la presencia de 10 o más arcos costales anteriores hasta el nivel del domo diafragmático, siendo lo normal la presencia de 9 o menos arcos. Entonces, como hay un atrapamiento aéreo, hay una hiperinsuflación, ¿no? Que podemos ver como las costillas también se horizontalizan. Esta es una radiografía normal. Esto es con un paciente con asma, mayor atrapamiento aéreo. Igualmente acá, comparativamente, ¿no? Los arcos costales, está más insuflado. Dentro del diagnóstico radiológico se han encontrado muchos casos de pacientes asintomáticos y sin antecedentes de asma con estos hallazgos radiológicos, que al ser sometidos a la prueba del aire frío y de espirometría, se demuestra la presencia de asma. Con esto se demuestra que la presencia de asma escondida es una advertencia que evitaría la presencia de crisis asmática severa en el intra o postoperatorio inmediato con riesgo de muerte en pacientes que se les conoce tener este antecedente, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿no? El asma a veces puede ser completamente asintomático, pero cuando observamos signos o hacemos una espirometría podemos encontrar estas características que principalmente, como mencionan en esta parte, todo paciente que entra a una cirugía programada y va a ser sometido a ventilación mecánica, estos pacientes con asma tienen mucho riesgo de hacer una hiperreactividad bronquial, pueden hacer un broncoespasmo intraoperatorio y su riesgo de mortalidad aumentaría. Entonces es súper importante por eso que muchos pacientes programados a sala tengan un riesgo neumológico, ¿no? Para valorar esos riesgos, valorar antecedentes para la predisposición de síntomas de asma. Ya, doctores, ya son las 12. La parte del tratamiento la vamos a dejar para la siguiente clase para poder desarrollarlo con más calma. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Logran escuchar? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Creo que no tiene ninguna pregunta, doctora. Doctora, ¿las diapositivas lo va a subir al aula virtual? Ajá, sí, tengo que subir a hacer la virtual, ahí van a estar. Ya, doctora, gracias. Ya, pues en todo caso, la siguiente clase ya lo completamos la parte de tratamiento, básicamente. ¿Ya?
Gracias, Ya, doctora. doctora, gracias. Doctora, gracias.